Si un hermano me ayuda a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, en voz alta, por favor. Capítulo 3, versículos 25 y 26. ¿Qué dice las primeras 4 palabras en alguna versión o las primeras 3 palabras en otra versión? Se me hace que no oyeron, hermana, otra vez hasta ahí. Bueno es Jehová. Mayor verdad en este sentido de que el Señor es bueno, mayor verdad en este sentido no hay. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso, ha sido benigno, ha sido paciente, ha sido perdonador. Cuando tú analizas todas las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales, ahí podríamos decir ¿por qué? Y cuando analizas las pruebas, cuando analizas los castigos que has recibido, ahí deberíamos decir ¿para qué? Pero unas y otras han sido porque Dios ha sido bueno. Si tú analizas el contexto de tu vida en todas las situaciones, ves el antes y ves el después, ves el ahora y de lo que sigue en tu vida, y vas a ver que todo tuvo razón, en todo tuvo razón el Señor y en todo fue bueno. Pero el Señor ha sido bueno ¿para con quién? Dice ahí ese versículo. ¿Para con quién? Para los que confían en Él y para los que ¿quiénes? Lo buscan. Para los que confían en Él cada día. Para los que lo buscan. ¿Cómo busco yo al Señor? ¿Cómo me acerco a Él? Yo creo que todos lo sabemos. La pregunta es, si yo confío en Él. La pregunta es, ¿yo lo busco? Y si es así, dice, bueno, espera, ¿cómo? Calladamente. ¿Para qué dice el pasaje que esperes calladamente? Para que puedas, ¿qué? Oír. ¿Para oír qué? El consejo de nuestro Dios. ¿Para oír qué? El mandato de nuestro Dios. Para oír su bendición. Pero lo que ahora nos ocupa en este mensaje, para oír su advertencia. Qué difícil, y vamos a ver en el transcurso del mensaje, es atender a la advertencia. A lo peor a veces no sabemos ni definir qué es advertencia. Bueno, quien espera, confía y busca al Señor, el Señor nos guarda en luz y nos enseña el camino. Hay una historia que todos conocemos muy bien, es la historia del Titanic. ¿Saben por qué se hundió? ¿Alguien sabe? Alguien diría, por el témpano, ¿verdad? Pues no fue por eso. Porque no escucharon la advertencia. Sí, se les dio un aviso, se les dio una advertencia, y la advertencia, ¿qué trae atrás de ella? Una consecuencia. Pero quienes recibieron el mensaje de este peligro de un campo de hielo, o sea, los operadores, los que manejan el barco,
estaban ocupados. Pero qué bueno que fuera que estaban ocupados en el trabajo del barco y de estarlo dirigiendo y vigilando y atendiendo. No, estaban ocupados en hablar a sus casas del lujo que había en el barco, de la experiencia que estaban viviendo. Y eso es lo que pasa en ti y en mí. Cuando se nos advierte, primero está lo que a mí me gusta, primero está lo que a mí me parece, primero está lo que a mí me conviene. Y la advertencia la vamos haciendo cada vez más lejos, la vamos cubriendo con una neblina, se va desvaneciendo, pero tarde que temprano se quita la neblina y viene el guamazo de la advertencia. Estos hombres no hicieron caso a esta advertencia y todavía siguieron haciendo lo suyo. Y un barco cercano, ¿qué hizo ese barco cercano? Pues les volvió a advertir. Les volvió a decir que estaban acercándose a un campo peligroso de témpanos, que tuvieran cuidado, que se desviaran. Y uno de ellos, en clave Morse, le dijo, literalmente dice ahí, cállate. Y luego le vuelve a dar, cállate. Y le dice, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y yo no sé qué tanto nos parecemos a este que contestó así. Cuando el Señor nos advierte, a lo mejor no somos tan groseros con la palabra cállate, pero de alguna manera le estamos diciendo a Dios, cállate, espérate, estoy ocupado. ¿Y en qué estoy ocupado? En lo que le agrada a mi carne, en lo que le agrada a mi persona, porque el Señor me está advirtiendo y yo hago lo que yo quiero y con eso actúo tan igual como estos. Y bueno, ¿qué pasó con este barco? Con todo y personas, con todo y materiales, y con todo y el que dijo al Titanic, ni Dios lo hunde. Pues yo no sé si ustedes saben la historia de este que dijo, ni Dios lo hunde. Yo no sé si ahí iba en el barco. Si alguien lo sabe, pues me imagino el sustote que se llevó con su aseveración de que ni Dios hundía el barco. Y todos se hundieron. ¿Qué es entonces lo que nos hace tender a ignorar la advertencia hasta que es demasiado tarde? ¿Qué es lo que será que nos hace esto? Bueno, hay varios ejemplos. Te digo a ti, hermano adulto, te digo a ti, hermano joven, te digo a ti, hermanito niño. ¿Te acuerdas de una frase que más o menos decía así? Te lo dije, hijito, te lo advertí. Y mientras se escuchaba esa frase, se meneaba el cinturón, o se zarandeaba la vara, o por ahí el famoso pellizco de mamá, ¿verdad? Se avecinaba y se presentaba y se daba y dolía, pero habíamos sido advertidos. Pero somos tercos. Decía yo, ¿se desconoce tal vez el término advertencia? ¿Qué significa advertencia? Bueno, cada quien en sus palabras, pero en diccionario dice así: fijar la atención totalmente a un consejo, a una amonestación y aplicar el entendimiento. Yo no sé cuántas veces nos hemos detenido en la palabra de Dios a las advertencias. A lo mejor ni sabemos dónde están en la palabra de Dios, y si nos las hemos topado, queremos leer lo bonito, donde me va bien. ¿Sí? Ahorita en la escuela dominical hablábamos de que seremos transformados, y por ahí la inquietud de mi hermano, si estaremos igual de viejitos como estamos, o gordos o flacos. Seremos transformados y qué bonito. Pero para llegar ahí, antes hay advertencias que tenemos que, según la definición, ¿qué se les quedó de la advertencia? Poner atención cuidadosamente, ¿sí? Para escuchar, para atender, para meditar en lo que se me está diciendo y hacerlo
con inteligencia, hacerlo con sabiduría. Pero hermanos, este es un problema desde el principio de la historia hasta el día de hoy. Y pregunto, ¿y seguirá haciéndolo? Mañana mismo, hoy mismo, ¿seguirá el no escuchar la advertencia? Seguirá. Somos hombres y mujeres que hemos heredado este cuerpo que ha pecado, este cuerpo que heredó el primer pecado, y por eso somos tercos y no entendemos a la advertencia. ¿Cuántos mensajeros ha mandado el Señor desde Adán y Eva hasta acá, hasta el día de hoy, advirtiendo? ¿Y qué escuchamos de los que profetizaban, y en especial el que nos toca hoy meditar? Pues burlas, ¿sí? Era el caime gordo, los profetas, los que advertían. Tantos y tantos ejemplos, tantos casos tan sencillos que hay de cómo no escuchamos la advertencia. Según yo quería cerrar con broche de oro, yo creo ya mi último grupo de clase. Pienso yo que este semestre como que sigue ya, gracias a Dios ya me voy. Ya a lo mejor no me van a dar grupo. Que lo disfruté siempre el dar clase. A ellos no les gustó mucho el área de matemáticas, ¿verdad? Pero yo sí lo disfruté. Y me tocó un grupo que les preguntaba, ¿saben por qué están fallando? Es que somos flojos, maestro. Sí, lo reconocían y hasta sentía un poquito de orgullo en ellos cuando decían, por flojera, maestro. Y les advertí, ¿verdad? Van a reprobar. Les advertí, fíjense que yo no soy de los que, si vienen ustedes, casi todas ellas son alumnas, con lagrimitas, no van a servir. Se podrán tirar al suelo y patalear y no van a servir. Aquí cómo se pasa, y ellas sabían la respuesta, estudiando, haciendo las tareas, trabajando. Bueno, ya les avisé. Les puse 2 o 3 veces exámenes, me costaba más trabajo, pero con tal de que levantarles la calificación, les ponía tarea, les ofrecía el dar una asesoría fuera de turno, el sábado. ¿Y cuántas asistían? Ni una. ¿Y qué pasó en esta semana que les avisé de los resultados de primera y segunda oportunidad? Pues casi todo el grupo reprobado. Y hubo una alumna que le dije, mire, no salió muy bien, pero en el trabajo que le estoy encargando, si usted lo hace completo, yo le voy a ayudar a que saque 70. Pero porque tiene más o menos un caminito ya hecho usted, termine sus problemas, viene y mañana me lo entrega y ya le pongo sus 70. A otra compañera le dije lo mismo. Pues esta compañera llegó al día siguiente y me dice, maestro, ¿sí voy a pasar? Pues depende de usted, deme. Maestro, nomás faltaban 8 problemas. Sí, yo sé que faltaban 8 problemas. Pero yo le dije que lo tenía que hacer completo para merecer sus 70. Ay, maestro, pues se me hizo fácil y no los hice. Bueno, también se le hizo fácil irse a tercera oportunidad. Y empezó a llorar. Y maestro, y me rogó y me dijo. Le dije, no le estuve diciendo todo el semestre, no le estuve avisando con tiempo, no le estuve invitando. Por 8 problemas, reprobó. Y así se quedó. ¿Qué hizo con la advertencia? ¿Qué le dijo su carne? Ay, 8 problemas, qué flojera. ¿Qué tanto es? Yo creo que el maestro me va a pasar. Con unas 3 lágrimas que no sirvieron para nada. Y quedó reprobado. ¿Seremos así cuando el Señor nos dice? Esto comenzó en el jardín, allá en donde todo era perfecto, donde todo era hermoso, donde Dios tenía una convivencia plena con el hombre, con la mujer. Y qué hermoso era todo eso. Y nada más hubo una ¿qué? Lo que hemos estado diciendo toda esta mañana. Una advertencia. Mas de ese árbol no comerás. ¿Y quién ganó? La carne otra vez, ¿verdad? Dicen las maestras de clase, es que las manzanas estaban bien hermosas. Bueno, no eran manzanas, ¿verdad? No sabemos qué fruto era, pero seguramente era hermoso y pues entró el deseo del fruto de ser como dioses y echaron a perder todo. ¿Para cuántas veces? Para siempre.
Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos equivocamos ante la advertencia y qué consecuencia tiene que a veces reclamamos al Señor? Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? ¿Por qué mi vida está tan amargada? Y no nos damos cuenta y no nos acordamos que hubo una advertencia. No podemos decir que Dios no es bueno. A veces cuando vemos la historia como la de hoy, que si la viéramos, si la analizamos y meditamos, qué tremendo castigo por no escuchar la advertencia. Y alguno dirá, ¿cómo es así Dios? Pues Dios fue bueno. Una sola vez y todo lo que costó. En el camino de la historia hay hombres y mujeres que entendieron, ya sea antes o después de la advertencia. En el camino de la historia hay hombres y mujeres que las mencionamos y sabemos que atendieron a la advertencia. Si yo te menciono Moisés, si yo te menciono a Abraham, te menciono a David, te menciono a Ruth, ¿qué opinión tienes de cada uno de ellos? Me imagino que una opinión positiva. ¿Dónde pasarán la eternidad estas personas que mencioné? También me imagino que sabes. Pero si ahora te menciono el faraón, Jezabel, Manasés, ahora ¿qué opinión tienes de ellos? ¿Dónde estarán pasando o dónde pasarán su eternidad? Bueno, te estoy hablando de la historia, pero ahora nos venimos aquí. Nosotros también tenemos opinión de cada uno de nosotros, ¿o no? A veces no piensas en un joven, en un niño, en un adulto, en un hombre, en una mujer, en una familia. Ay, se me hace que estos no son cristianos. Y habrá también que digas, qué consagrada es la hermana, qué consagrado es el hermano. ¿Dónde iremos a pasar tú y yo y cada uno de nosotros la eternidad? Bueno, eso nomás lo sabes tú y el Señor. Nosotros tenemos una opinión. Dios, a todos estos hombres, a todas estas mujeres, a todos ustedes, a todos nosotros, nos está usando. ¿O no? Sí nos está usando, pero debemos de aclarar, como en esta lista que te di, unos buenos y otros malos. A todos los usa el Señor para su propósito y su propósito se va a cumplir. La pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En los buenos o en los malos? Y eso también, ¿quién lo sabe? Tú y Dios. Yo y Dios. En el último capítulo vimos el principio del fin, que hemos estado analizando estos últimos 2, 3 domingos. El principio del fin. ¿De quién? ¿De quién? A ver si se nos está quedando la historia. Del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran 12, ¿qué? Y luego quedaron ¿en cuántas? En 2. Y luego ahora ya nada más quedaba una. Era el principio y del fin del remanente de la nación escogida por Dios. ¿Qué quedó de ese país? Su capital, Jerusalén. ¿Y la sucesión de qué? De reyes malos, hasta que llegó, hasta el nombre está difícil de este hombre, Nabucodonosor, que vino ¿a qué? A destruir al pueblo de Dios. Y como antes, Dios pone en los labios de Ezequiel, ¿qué cosa? Lo que hemos estado analizando esta mañana. ¿Qué? La advertencia. La advertencia para el pueblo, para ver si todavía podían entender, a ver si podían zafarse del castigo que ya venía. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Avisa este hombre Ezequiel en forma gráfica, clara y específica, y así nos habla nuestro Señor. Dice, contra ustedes vendrá espada. Yo no sé, a veces analizo las guerras y pregunto a mi persona, ¿en cuál me gustaría estar? Y concluyo que en ninguna.
Pero si me dieran a escoger espada o balazo, pues preferiría balazo, ¿verdad? Porque con el balazo acabamos rápido, o con las bombas de hoy de inmediato, pero con la espada, donde está ese cortar y dañar y hasta que va hiriendo y profundizando, y les está diciendo este profeta al remanente que si no cambian su actitud, caerán bajo ¿qué? Bajo espada. Yo con eso tendría más que suficiente, pero quién sabe, a lo mejor si hubiera estado ahí, sería igual o peor que el pueblo de Israel. Y le sigue diciendo adjetivos que nos tienen que hacer pensar, y dice, y destruiré. Ya destruiré, ya me suena que nos va a ir mal. Destruiré sus lugares de culto a ídolos. Y luego agrega, y despedazaré. ¿A quién? A sus altares. Y haré añicos sus quemadores de incienso. Y luego dice, y sus muertos caigan frente a los ídolos malolientes. Y luego dice el profeta otra vez, sí hablé bien y dije bien claro. Caerán sus muertos frente a los ídolos malolientes. ¿Y quiénes eran esos que caerían muertos? Los israelitas, el pueblo de Dios. Y para cerrar este panorama, le dice al pueblo, y esparciré sus huesos en torno a sus altares. ¿Este mensaje está claro? ¿Este mensaje es suficiente para llamarle advertencia? Este mensaje nos avisa que si tú pones a Dios en segundo lugar, ¿serás qué? En conclusión, destruido. Bueno, yo creo que con esto, la mayoría de todos aquí diríamos, Señor, estamos contigo. Pero sin embargo, ¿qué hizo este remanente de Israel? Se negaron, no atendieron. ¿Cuál era el propósito de que el Señor les dijera esto? Que entendieran cuando el Señor dice, yo soy. Todo lo que implica cuando el Señor dice, yo soy. Su autoridad, su poder, su presencia, su eternidad, su misericordia, pero también su ira. Les estaba advirtiendo. Cada uno de ustedes deben de saber que yo soy. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo lo sabrás tú? ¿Cómo lo sabré yo? Que Dios es el yo soy. Y cuando te hago otra pregunta es, si por la buena o por la mala. Y según como te esté yendo, pues ya sabes tú la respuesta. Pero siguieron ignorando a Dios y dándole fuerte a la idolatría, al pecado. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo es prudente ignorar a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Podemos hablar de un segundo? Ni eso. La pregunta es, ¿lo ignoramos? Sí lo hacemos. Sí lo hacemos desde el momento que Él nos dice cómo guiarnos, cómo ir, cómo atender a lo que Él dice, y nosotros no lo hacemos. Una vez o 10 veces para el Señor fue una equivocación que se llama pecado. ¿Cuánto tiempo es prudente ignorar a Dios? El Señor fue prudente, ¿sí? Y como padres nos parecemos al Señor. Si somos cristianos, sí. Yo no sé cuántas veces tú le has dicho a tu hijo, estoy hablando en serio, la siguiente vez te voy a pegar. Y resulta que el hijo se vuelve a equivocar, ¿y qué le dices? Bueno, si es Ríos, quién sabe cuántas veces menos, ¿verdad? Pero habrá algunos que son más pacientes, ¿verdad? La siguiente te voy a pegar. Y cuando se llega a ese momento de pegarle, si lo haces, ¿te duele?
Algunos pensarán, no, al hermano Ríos yo creo que no. Pues sí, sí me duele, ¿verdad? Mis hijos a lo mejor también creen que no, ¿verdad? Algunas veces después de darles, me iba a la recámara y por ahí alguna que otra de cocodrilo, ¿verdad? Pero tenía que enseñarles que había una autoridad, tenía que enseñarles que había que hacer el bien, tenía que hacerle yo caso al Señor, que dice que el padre que quiere al hijo, madruga castigándole. ¿Con qué? Con vara, que hoy a los padres se les ha olvidado, ¿verdad? A muchos, y por eso los hijos están como están. Entonces, ¿cuánto tiempo es prudente ignorar a Dios? Bueno, el Señor, también como nosotros a nuestros hijos, se detiene y les advierte y nos advierte, pero llega el momento en que tiene el Señor ¿qué? Castigar. Así al Señor le duele. Él quiere disfrutar de nosotros, Él quiere amarnos, Él quiere convivir con nosotros y por eso nos castiga. Así que, aún con la advertencia, ¿qué hizo el pueblo de Dios? ¿Siguió con qué? Con su pecado. ¿Siguió con qué? Con sus ídolos. ¿Siguió con qué? Con sus costumbres. El Señor le dice a el profeta, diles que viene castigo, diles que van a saber quién es un Dios vivo, diles a ver si hay arrepentimiento, a ver si hay perdón, a ver si hay una reconciliación. Pero al final del comentario de Dios le dice una cosa más. Le dice a Jeremías, nadie te va a escuchar. Nadie te va a escuchar. Qué panorama tan triste, tan doloroso y muy parecido a veces a nuestros días. Hoy no será parecido aquí en nuestra iglesia el panorama. Jeremías trató de ganar tiempo, trató de que se aplazara el castigo y le dice, es que no sé cómo decirlo, es que no sé si podré. Y el Señor le dice, yo voy a estar contigo y tú lo vas a anunciar. Dios llega al clímax de su paciencia y entrega a su pueblo. Dios llega al clímax diciéndole por medio de Jeremías a su pueblo el veredicto. Un león ha salido del matorral y va a destruir con rugido a su pueblo. Les hace esta ilustración al pueblo de lo que se avecina, de lo que viene, del castigo. Un león vendrá. Yo no sé la experiencia de estar frente a un león y que él viene a destruir, que él viene a dañar. Pero les quería dejar ese símbolo de la situación que se avecinaba, del castigo que se avecinaba por no atender al llamado del Señor. Yo alguna vez les compartía que una vez estaba frente a una jaula ahí en Chipinque, donde había un león, y que lo veíamos desde arriba allá unos 5 metros o 6 hacia abajo. Pero se me ocurrió bajar con un hermano, Eduardo Arriaga, vamos a ponernos al nivel del león. Y bajamos y nos pusimos a nivel del león, y el león de allá donde estaba sentado rugió y se vino corriendo hacia nosotros, y ya sabrán a dónde fuimos a dar, y había una malla. El miedo, la impresión de venir ese león en contra de mí, sabiendo que a lo mejor no me podía hacer nada porque ahí estaba la malla. Así quiso decirles el mensaje al pueblo de que vendría y saldría del matorral un destructor.
dice el Señor, recorre las calles y si hay uno que me ama, si hay uno que me reconoce, si hay uno que practica la justicia, la verdad, yo los perdonaré. Y no encontró a nadie. Y entonces Jeremías llora y mis ojos, dice, se van a deshacer de tanto que voy a llorar, porque el castigo del rebaño de Dios será fuerte e inhabitable. ¿Será Dios un Dios sediento de venganza, un Dios lleno de ira, un Dios que daña sin ton ni son a todo aquel que desobedece a la primera vez? No, hubo advertencia, hubo avisos, muchos avisos, pero el pueblo, ¿qué hacía con los mensajeros? Se burlaba, tenían en poco sus palabras. Y la pregunta es, ¿hoy es común oír esto? Yo he escuchado en algunos hermanos, en algunas iglesias, al expresarse de un pastor lo siguiente: es que esos pastores son muy santurrones, es que esos pastores son muy enojones, es que estos pastores son muy exagerados. ¡Qué pequeño criterio! Falta ver qué dice Dios de estas opiniones. En esta historia, la ira de Dios se desató contra el pueblo y ya no hubo remedio. Cuando Dios dice, se acabó, se acabó. Qué tremendo debió ser para Jeremías cuando expresaba a ese rey de entonces, al rey Sedequías, y le decía, el Señor va a castigar. Y cuando este rey escucha, Sedequías le dice a Jeremías, habla con el Señor, ahora sí ya, por última vez, dile que ya vamos a cambiar, que lo vamos a dejar de hacer. ¿Y qué le contesta el profeta a este rey? Tremendas palabras. Yo me imagino el rostro, el semblante de este rey cuando Jeremías le dice, es demasiado tarde, Dios ya te entregó a Nabucodonosor. Yo no sé, a veces es más duro el aviso del castigo que el mismo castigo. A veces el castigo avisado, está uno pensando en él, esperando que llegue y sabiendo que va a llegar. Qué duro haber sido para este rey no haber escuchado todas las advertencias, sino que esperó hasta que fue, ¿qué? Demasiado tarde. Y le dijo Jeremías que iba a ser terrible lo que él iba a vivir, lo que le iba a acontecer por no haber escuchado a Dios. Y esto se cumplió en una forma terrible. ¿Qué sucedió con este rey? Fue presentado ante Nabucodonosor y le dijo, la última imagen que tú vas a ver como rey es a tus hijos enfrente de ti siendo asesinados uno por uno. Y cuando hayas terminado de ver esa experiencia terrible, inmediatamente tus ojos te serán sacados. Es la última imagen que será la que tú veas. Y serán puestos los grillos y serás llevado a Babilonia. Se cumplió la advertencia del Señor. Luego prendieron fuego al templo de Salomón y después a toda la ciudad. ¿El Señor es bueno? Después de escuchar este desenlace, ¿el Señor es bueno? El Señor es bueno. Avisó, advirtió y todavía dijo, si hubiera uno. Pero a veces el pueblo es ciego, su pueblo escogido fue destruido. ¿Por qué trata a Dios así? Es muy severo. Yo creo que es innecesario. ¿Por qué tanta devastación? Estas preguntas surgen después de ver este desenlace de un remanente del pueblo de Israel. Y la pregunta es, pues nada más volteemos a vernos nosotros. Hemos sido advertidos, hemos sido avisados,
hemos sido aconsejados y cuál es nuestro actuar como personas, cuál es nuestro actuar como familias, qué estamos haciendo. Dios permitió que sucediera esto con su pueblo. Pero ¿qué consiguió con algunos que quedaron vivos cuando vieron todo esto? ¿Qué creen ustedes? Le pusieron atención. Cuando se nos castiga, ponemos atención, si somos de los llamados. Cuando papá dice una vez y no hace caso y usa la vara, la siguiente vez que hablamos, que se nos habla, atendemos inmediatamente. Dios le permitió a ese pueblo ajeno a Nabucodonosor dañar a su pueblo. Y ahí la palabra nos describe, y por eso es que Jeremías llora, y a Jeremías se le llama ¿qué? El profeta lloró. Yo no sé si era lo suficiente el espectáculo que él estaba viendo para que llorara. La palabra de Dios dice que el lugar quedó desolado, nadie que les acompañare, nada que hacer por ellos. Dice, el pueblo era como apariencia de una viuda que acababa de morir su esposo. ¿Qué vemos en una viuda que acaba de morir su esposo? Tristeza, desconsuelo, sin esperanza, triste. Dice que veía el lugar, lo describe la palabra, como una esclava. El que es esclavo, ¿qué perdió? Su libertad. Vio el llanto, un dolor permanente, abundante, donde se desgastaban los ojos por todo el lloro. Sin consuelo, sin compasión, traicionados por sus propios amigos, y a todos ellos les dieron espada. Este panorama, en otro sentido, pero muy parecido, se da hoy en día en las familias. ¿Se da hoy en día en alguna persona? Yo he visto así familias, yo he visto así personas que están esclavos, que lloran, que son como una viuda que acaba de perder a su esposo, sin consuelo y sin compasión, sin gusto de la vida, sin gozo de la vida. Pero ¿qué fue lo que hicieron? No oyeron al Señor. Cuando pasó todo esto, ¿qué logró de los que quedaron, de ese pequeño remanente? ¿Qué consiguió de ellos? Como nosotros, cuando el Señor nos castiga, cuando nos lastima, cuando nos hace daño por nuestro mal comportamiento, ¿qué hacemos nosotros? Si somos hijos del Señor, volteamos a verlo. Ahora sí lo queremos escuchar, ahora sí queremos atender, y eso consiguió el Señor. Dios ya tenía la atención de los que quedaron. Y les dice, y dice el que comenta en el capítulo 17 de este día que estamos analizando y estudiando, yo creo que escucharon esto como ese himno que dice, dulce y suavemente Jesús está llamando para entregarte una promesa. Dice la palabra de Dios, y es el contraste de lo que acabamos de oír, de cómo quedó el pueblo. Los sacaré de entre las naciones, o sea, les regresa su libertad. Los reuniré, regresa esa compañía, esa unión. Serán purificados. Ya quité la gente que no entendió, ya quité a todos aquellos que no me hicieron caso, ya quité todas sus costumbres. Me quedo con ustedes nada más, los que sí entendieron. Les daré un nuevo corazón, un espíritu nuevo, para que yo sea su Dios. ¿Cómo te imaginas los rostros, los semblantes, el ser de esas personas que escucharon este mensaje de parte del profeta? Como un agua fresca, como un viento suave, como una calma. Yo te pregunto, ¿te imaginas cuánta gente hay así hoy en día? Que anhela esa invitación. La siguiente pregunta, ¿sabes que Dios te está esperando a ti para que seas como ese profeta, el que lleva
esa palabra de aliento, esa palabra de salvación. Y también la pregunta es, ese que necesita puede ser alguien de tu familia. Ese que necesita puede ser alguien de tus amistades, alguien de tu trabajo o inclusive tú mismo. Escucha ese llamado. Cerramos este mensaje con la ilustración que nos dio al principio el autor de este libro, con el Titanic. Quienes han escuchado y han visto la historia, los que quedaron vivos ahí en el mar, ¿qué anhelaban? ¿Un salvavidas? ¿O que alguien los sacara y los subiera al bote? Había una ansiedad fuerte por ser salvados. Se encontraban aterrorizados, se encontraban confundidos, desgastados, solitarios. Necesitaban a alguien. Bueno, en grado superlativo, así hay gentes, hombres y mujeres alrededor tuyo, que están aterrorizados, o que están confundidos, o desgastados, o solitarios, o ya no hay nada, hay un vacío en su corazón. Y necesitan a alguien que les dé la mano. Necesitan a alguien que hable con ellos. ¿Y ese alguien quién es? Y la pregunta que hace el autor de este capítulo me gusta. Dice, ¿podrás ser tú la voz suave y tierna de Dios para que ellos escuchen el mensaje de salvación? Hermanos, las advertencias son bendición para ti y para mí. Las advertencias son para escucharlas, para meditarlas y para hacerles caso, porque es el camino que nos lleva al Señor. Oramos. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros, por toda bendición, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por las advertencias. Te damos gracias cuando nos dice en tu palabra que si hacemos aquello que te desagrada, vamos a caer, vamos a perder, vamos a sufrir, vamos, Señor, a caer en un llanto, en un dolor. Por eso, Señor, ayúdanos a tener oídos espirituales. Ayúdanos, Señor, a atender las advertencias. Qué fácil es, Señor, es escucharte, meditar y obedecerte, Señor, pero si te pedimos tu ayuda, si pedimos tu dirección, si pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos llame cada día, si pedimos, Señor, que nuestro espíritu esté atento a tu espíritu. Señor, como pueblo de Dios, no queremos ser como esos hombres, como esas mujeres que escucharon y volvieron a escuchar y fueron destruidos a espada. Y no solamente en el dolor físico, Señor, sino en el dolor espiritual por la eternidad, por no atender al Dios vivo que les llamaba. Señor, queremos ser hombres y mujeres, queremos ser familias, queremos ser una iglesia que escucha, que atiende, que medita y que obedece. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las advertencias que nos haces en tu palabra para librarnos del enemigo, para librarnos, Señor, de la caída, para librarnos de la condenación eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que tú usas para compartirnos, Señor, para traernos palabra, para traernos, Señor, entendimiento, dirección. Señor, queremos ser una iglesia que toda atendió, Señor, a tu advertencia. No queremos ser restados, Señor, de los que habremos de ser salvos. Queremos que todos los que estamos en esta mañana seamos sumados a ese pueblo, Señor, que será salvo y que escuchó cada advertencia del Dios que sabe por qué lo hace y que es para bendición de su pueblo. Te lo pedimos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.